Hola, ¿qué tal estáis? Bienvenidos al canal de Don Gregorio y Jack. Yo soy Ricardo y en el vídeo de hoy por fin vamos a ver otra maqueta nueva. Se trata de un carro de combate ruso de la Segunda Guerra Mundial, el famoso T-34-85. Lo podéis encontrar en Amazon por aproximadamente unos 32 euros. Seguramente este sea pues uno de los tanques más icónicos de la Segunda Guerra Mundial, junto pues para otra gente será el Tiger o el Panzer o el Sherman o el Vickers o cualquier otro, pero sin duda el T-34 en todas sus versiones es, yo creo que, conocido por la amplia mayoría de los que nos gusta el tema de la Segunda Guerra Mundial o nos dedicamos a esto. Como veis, os estoy poniendo unos pequeños datos sobre el T-34 en su versión 85 milímetros de cañón, por eso se llama así, T-34-85. El 85 viene por el arma principal que portaba este carro de combate. Por cierto, tenéis un museo muy estupendo en esa ciudad muy cerquita de Moscú, que los que os venga bien, o si vais a Moscú lo podáis ver, y quizás algún día pues no estaría mal el poder visitarlo. Bueno, este personaje que os he puesto aquí es uno de los ingenieros que dieron vida al T-34, junto con otro que vais a ver más tarde, pero que lamentablemente pues no le dio tiempo a haber acabado su proyecto del T-34 y bueno, pues pasó a manos de otro ingeniero, otro diseñador muy conocido. Son datos que he sacado de un libro que estoy leyendo sobre el T-34. Es un libro que ya os lo mostraré cuando y os lo recomendaré, o os haré una reseña de él cuando me lo acabe, porque estoy empezando a leerlo. Y bueno, pues ya hace un mes desde la última maqueta, que fue el Panzer de Border Model. Hemos vuelto a Tamiya, que ya sabéis que es una de mis marcas favoritas, incluida Border, porque Border es, me parece que tiene unas maquetas de altísima calidad también. Quizás un poco de precio más elevadas que las de Tamiya. En la caja de Tamiya pues nos encontramos el típico manual desplegable que suelen tener ellos, en blanco y negro, viene escrito en japonés y en inglés, pero bueno, muy sencillo yo creo de seguir, no sé si porque ya estoy acostumbrado a las maquetas de Tamiya o no. Es en escala 1:35. No tiene demasiada complejidad, así que también la veo como una maqueta muy ideal, pues a lo mejor para la gente que se quiere iniciar. Yo creo que es facilita, no tiene nada que os pueda decir reseñable de esto, va a ser lo más complicado. El plástico, como siempre, pues el habitual de Tamiya. Esta es una maqueta quizás a lo mejor algo antigua, porque viene con el tema de las pilas para cuando lo quisieras hacer por control remoto, pero si veis, las piezas son limpias, moldes perfectos, no he tenido ningún problema de encaje con las piezas y todo pues como suele ser en la habitual calidad de Tamiya. Por cierto, no sé si lo habéis visto, que no lo he comentado, las orugas son de goma. Ya sabéis que yo prefiero las orugas de goma, pero creo que me estoy desencantando de las orugas de goma, porque es muy cómodo y muy fácil el ponerlas, pero no se llevan muy bien con la pintura, se cuartea. Bueno, los que habéis trabajado con las orugas de goma ya lo sabéis. Este es el otro diseñador que os comenté y que, como veis, también hizo el T-44, el T-54, el 55 y el 64. Por cierto, el T-34 ha estado en servicio hasta el 2010, o sea, desde que salió de la fábrica o desde que se crearon los primeros T-34, no sé si fue por el año 43-44, ha estado en mogollón de guerras, por supuesto en la Segunda Guerra Mundial, en Bahía de Cochinos, en Afganistán, en Vietnam, en Corea. Bueno, ha recorrido muchos escenarios este carro. Y bueno, pues de lo primero que vamos a montar, como siempre te suele pedir, habéis visto que hemos montado la parte de las ruedas, aunque en muchas partes ya nos la enseñe, ya sabéis, es importante hacer cortes limpios, limar las posibles asperezas o pequeños sobrantes de plástico que nos haya quedado, para que luego a la hora de pegar y unir las piezas pues nos quede perfecto. Vamos a utilizar los pegamentos de Tamiya para que vaya en consonancia con la marca. Para las piezas grandes voy a utilizar ese pegamento que habéis visto con la etiqueta blanca, que es bastante más denso que el Extra Thin, que el que es muy diluido.
y para las piezas grandes pues yo creo que es mejor, y para las piezas pequeñas o las ruedas pues podemos utilizar el otro, el típico de tapón verde. Y como veis, utilizando los moldes del pegamento. Ya desde que tengo esos moldes que están hechos con impresión 3D, que son de CEP Systems, me parece, los compré en Carmina Hobbies, pues ya no he vuelto a tener problemas de que se me volcaran los dichosos botes de pegamento, que yo creo que desde el primero hasta que me llegan esos moldes siempre he volcado alguno de los botes de tamilla, y bueno, pues el pegamento ya veis que se come todo, como se te caiga por la mesa o encima de la base de corte. La base de corte se levanta la goma y bueno, es un desastre. Así que nada, como vais a ver que el montaje es realmente sencillo. Os he puesto el vídeo, espero que notéis que hay una variación, yo espero que a mejor, ya me lo diréis en los comentarios, sobre el tema de los planos, ¿vale? He intentado cuidar mucho los planos, que se vean menos mis manos, que se vea más lo que hago, planos más cercanos, un poco más claro todo. Que veáis bien un poquito pues cómo se aplican los distintos efectos que voy a aplicar sobre este tanque, y así es como es la idea que tengo de grabar todos los maquetas que haga en un futuro, ¿vale? Con planos variados desde un punto de vista, desde otro, para que quizás la vista cenital no se haga muy monótona y pasemos de esa vista cenital que hemos tenido a esta otra. El vídeo duraba muchísimas horas, como siempre, lo dejé en 1 hora, y de 1 hora pues vamos a estar juntos unos 37 minutos que dura el vídeo. Pasamos de la media hora, pero bueno, son 7 minutos más, no creo que os importe. Y bueno, pues es que hay que hacer muchos cortes. La mayoría de los planos yo creo que los he dejado a cámara normal, por así decirlo, y otros, sin embargo, pues ya los he tenido que acelerar porque o era muy repetitivo lo que se iba a hacer, o el montaje, o era lo mismo que habíais visto a cámara lenta, pero quería que vierais el proceso completo y por eso he acelerado los tiempos, y también para que el vídeo pues no se haga excesivamente largo a la hora de visionarlo y quede didáctico, entretenido. Y bueno, aunque explique cosas obvias, ya sé que muchos de los que me veis ya tenéis experiencia, pero siempre pienso en la gente nueva que se incorpora, ¿vale? O que se puede incorporar. Entonces, pues a lo mejor algunas veces me repito con las cosas, las damos por hecho, pero quiero que sea, como siempre, con un lenguaje sencillo, que todo el mundo pueda entender. Y bueno, pues los que tengáis más experiencia pues tendréis que tener un poquito de paciencia por si comento cosas que evidentemente son obvias a lo mejor para la mayoría de nosotros, pero para que alguien que llegue nuevo al canal pues no es tan obvia. Yo siempre, otra cosa de los que, si me estáis viendo alguno nuevo, lo que recomiendo es, una vez que cortas la pieza, la tienes limada, preparada para encajar, es siempre, antes de unirla con pegamento, el probar que esa pieza encaje bien donde la vas a poner. Y si ya encaja bien, bueno, pues ya te lías con el pegamento, le das el pegamento, y para que esté ahí bien asegurado, pues le pones un poco de cinta de enmascarar o cinta de carrocero si tenéis, porque al final esto solamente se va a utilizar para enmascarar, o sea, para, digamos, juntar las dos piezas y que se mantengan un tiempo unidas, y la cinta de enmascarar ya sabemos que es más cara que la cinta de, pues, de pintor o de carrocero. Así que nada, estamos montando la barcaza, las ruedas las he guardado en un bote para posterior uso. El T34 ya tengo otro modelo, que creo que lo visteis en el canal, es prácticamente igual que el otro, tiene detalles, no quizás tantos evidentemente como otra marca, pero ya os digo, pues si es alguien que a lo mejor que siempre me pregunta, oye, ¿qué maqueta me recomendarías para empezar y tal? Pues esta me parece muy viable, simplemente por la sencillez, las pocas piezas que trae. No sé qué cuántas piezas trae, porque ya sabéis que Tamiya, o yo no sé si lo apuntan en el manual o no, pero no lo veo nunca qué número de piezas, o no suelen ponerlo. Incluso si miras a lo mejor en páginas especializadas de maquetas, o en el taller de molista, o en otras páginas extranjeras incluso, pues es difícil, pues no indican, no sé por qué, el número de piezas, o yo no lo veo. Y no trae demasiadas piezas, y como veis son piezas grandes, no hay nada así que sea excesivamente pequeñito y que te tengas que poner
lentes de aumento. Bueno, sí, si tenéis una vista tan mala ya, tan deteriorada como la mía, sí nos va a hacer falta. Y una vez que tenemos ya, pues digamos, todo el tanque montada en todas sus partes, en todos los módulos, pues lo primero que vamos a hacer va a ser aplicar un color de imprimación. Pero empecé imprimando con negro, pero como se me atascaba, pues pasé a otro color de imprimación para no seguir teniendo esos problemas. Así que vamos con el primer paso importante. La imprimación debería ser siempre en mate, porque los colores o el color base que pongamos a continuación va a agarrar mejor en una superficie mate. Ya sabéis que tenemos que dejarle un tiempo de secado a la imprimación. Yo normalmente lo dejo de un día para otro, unas 24 horas, y aplico el aerógrafo pues entre una distancia de entre 5 y 10 centímetros. Además nos va a permitir ver posibles fallos de montaje y nos va a dar tiempo pues a corregirlos antes de aplicar ya definitivamente el color base. Una vez que tenemos completada la imprimación tanto de la torreta como de la barcaza o el casco o como lo llaméis, vamos a pasar al color base. El color base lo vamos a aplicar igualmente pues en una distancia de entre 5 y 10 centímetros, en capas finas, aunque tengamos que dar capas sucesivas, pues es mucho mejor así. Y le vamos a dejar también secar pues otras 24 horas. Por eso, a ver, algunas veces se alarga el tema de las maquetas, pero es muy importante que mantengamos ese tiempo de secado para el color base, al igual que la imprimación. Vamos con la colocación de las calcas. Para ello he utilizado los productos de Microscale, y antes de aplicar las calcas lo que hago es dar en la zona donde van a ir las calcas con aerógrafo y con barniz brillo, pues en esas zonas donde van a ir aplicadas las calcas doy una capa de barniz brillo para que pues se queden mejor colocadas en una superficie lisa. Solamente en la zona donde van a ir las calcas. Ya aplico el primero de los productos, el Microset. Y luego ya coloco la calca, ya sabéis, con muchísimo cuidado porque se rompen con mucha facilidad. Y de hecho a mí esta calca no se rompió, pero la que puse por el otro lado sí se rompió. Una vez que pasamos el bastoncillo, pues para que quede bien adherido a la superficie, para evitar esas burbujas de aire que pueden quedar debajo, le vamos a aplicar, pasado un tiempo, solamente en lo que es la calca, ¿vale? En la zona de la calca, la otra solución, el Microsol. El Microsol lo que va a hacer es que se va a adaptar la calca a la superficie de la maqueta. Y a continuación aplicamos una capa de barniz satinado para eliminar los brillos. Bueno, como veis estoy quitando con ese cepillo de tamilla pues las pelusas que pueda haber antes de aplicar el color base al tanque, que no os lo muestro porque es lo mismo que el carro. A continuación lo que vamos a hacer es, o lo que estáis viendo que estoy haciendo, es aplicar unas luces en ciertas partes de la torre, sobre todo de la torre, y luego ya también veremos en el tanque. Utilizo los Oil Brusher mezclado 50% con el diluyente para esmaltes. Bueno, ahí se ha visto un poquito la calca que estaba rota, que lo que hice fue pintarlo con pincel, a mano, con pincel en blanco, lo más parecido posible, pero bueno, luego lo disimulamos. El tema de las luces lo que nos va a producir es que nos dé más volumen a la maqueta y así tengamos distintos tonos también en la maqueta. Para diluir esos efectos que ahora mismo están tan exagerados y, bueno, difuminar, diría mejor, que se mezcle un poco con el color base, utilizamos solamente un pincel humedecido ligeramente en diluyente para esmaltes, que es el mismo que hemos utilizado antes, el Amic, el 2018, y lo vamos dando por las partes que hayamos aplicado las luces, pues vamos secando en una toalla, humedecemos y lo vamos, bueno, en una toalla, en un papel de cocina, ¿vale? Y vamos haciendo que intentar integrar esas luces o esos claros con lo que es el color base. El pincel, ya os digo, lo vais aclarando, mojáis otra vez, quitáis la mayoría del diluyente que esté en el pincel y le vamos dando en sucesivas pasadas. Podemos repetir el proceso si no estamos a gusto. Y bueno, pues es muy fácil el quitarlo con el diluyente para esmaltes. O sea, es algo que yo creo que todos, si no lo tenéis, deberíais de tenerlo. La misma técnica pues aplicamos lo que es en la barcaza o en el cuerpo general
del tanque. Aplicamos las luces o la mezcla del oil brusher con el diluyente en las zonas que nosotros consideremos más expuestas, pues a lo mejor al ambiente climático, todo esto. Y si no, nos fijamos en posibles fotografías que encontremos por internet o en algún libro si tenemos. Una vez que ya tenemos conseguido las luces con el efecto de degradado y de integración con el color base, lo que le hacemos es protegerlo con una capa de barniz satinado. El siguiente paso que vamos a hacer pues va a ser los lavados. Los lavados nos van a servir pues para realzar esos detalles del tanque, dar profundidad, contrastes, y es algo que generalmente pues yo creo que se hace siempre, o yo por lo menos casi desde la primera maqueta lo recuerdo haber visto en los vídeos. Vamos a diluir el lavado con el diluyente para esmaltes, el que hemos visto a lo largo del vídeo, y vamos a aplicarlo en ciertas zonas concretas sin encharcar demasiado, sin manchar demasiado, y en las zonas que queramos pues remarcar esos pequeños detalles de remaches o los asas que trae, en la escotilla, tornillos, todas esas cosas que estáis viendo en los detalles que os estoy mostrando. También es muy buena idea pues acudir de nuevo a internet y ver las zonas, pero esto siempre por general es lo mismo. Lo vamos a aplicar alrededor de lo que iría la base de la torreta, lo vamos a aplicar también en la parte de atrás, donde está digamos la parte del motor y todo eso. Tenemos que, una vez que tengamos aplicado ya lo que son los lavados, como veis estoy marcando todos los remaches, todos los tornillos que lleva, pues una vez que lo tengamos todo hecho, incluido pues en las ruedas también, vamos a echar mano del diluyente del nuevo, del 2018, el diluyente para esmaltes, y lo que vamos a hacer es quitar el exceso que tengamos de lavado, sin llegarlo por supuesto a retirar del todo. Mojamos el pincel ligeramente y lo vamos retirando hasta dejarlo el efecto que nosotros queramos. Si vemos que hemos quitado demasiado, pues le damos otra vez y damos otra pasada con diluyente. Nos va a valer muy bien esa esponja como de maquillaje o ese bastoncillo de maquillaje para retirar, o el pincel. Y vais a fijaros cómo crea alrededor de, digamos, donde hemos aplicado ese lavado, cómo los remaches cobran esa profundidad, ese relieve, cómo quedan más marcados y queda mucho mejor el aspecto general del tanque. En esta imagen también podéis ver un poco lo que son las zonas más claras donde hemos aplicado las luces y cómo podemos dejar pues esos rastros también un poco quizás de suciedad y aprovecharnos de ello. Y ya veis que cómo podemos eliminar fácilmente con el diluyente para esmaltes el sobrante de lavado que tengamos en las zonas que lo hayamos aplicado. Y lo vamos intentando despejar, aclaramos el pincel, volvemos a mojar y volvemos a pasar por la zona. Si en alguna nos hemos quedado corto, pues lo que tenemos que hacer es repetir el paso simplemente. Siguiente paso, pues los desconchones, o también llamado chipping en inglés. Utilizamos el AMIC 0044. Hay que aplicarlo con un pincel directamente, sin diluir ni nada. Y bueno, pues para esto yo no tengo mucha práctica, algo, pero es importante también tomárselo con paciencia y aplicarlo quizás no exageradamente, si no tenemos mucha experiencia, por no meter la pata, porque ya la corrección va a ser difícil. Ya cuando veis que está mojado, pues el efecto parece que no va a quedar muy guay, pero si os fijáis en la parte del tubo de escape, arriba, sí parece un desconchón de verdad, sí parece que ha perdido parte de la pintura y que no es pintura que se ha pintado encima, ¿sabéis? Parece cuando seca, pues queda ese roce desconchado según nosotros lo marquemos. Lo aplicamos pues sobre todo en aristas, en salientes, le podemos hacer pequeños arañazos. Esto al final simplemente pues es del trabajo diario, ¿no? De subir, bajar, la tripulación. Es un carro que está en un escenario de guerra, pues imaginaros el trato que puede tener un carro de este tipo. Los desconchones también lo podríamos hacer con pintura lavable. Yo creo que esa técnica todavía no la he utilizado, o con otro producto que ahora mismo no me acuerdo qué referencia tiene, de Amo, que sería, habiendo utilizado la imprimación esa que habéis visto de óxido,
aplicar luego ese producto una vez que está secada la imprimación, y cuando pintamos la pintura base y a continuación lo damos con un pincel mojado, a lo mejor simplemente con agua, vamos retirando lo que es la pintura base y se deja ver la capa de imprimación, con lo que el desconchado queda servido. Los escurridos los vamos a aplicar en las zonas que sean verticales o que estén inclinadas o que tengan cierta inclinación. Vamos a pensar en cómo actúa, por ejemplo, la lluvia por gravedad a la hora de aplicar estos escurridos, y simplemente vamos marcando líneas. Como veis ahí, es como si fuera un camuflaje atigrado, y aplicamos esas líneas verticales, lo vamos aplicando por todas las zonas que sean inclinadas como esa o que sean verticales, y luego mojando otra vez de nuevo un pincel plano o aserrado en diluyente para esmaltes en el 2018, pues vamos eliminando la mayoría o difuminando esas líneas verticales que hemos hecho para que cree distintos contrastes con todo lo que vamos aplicando. Este proceso, evidentemente, también lo que es la primera aplicación del efecto lo tenemos que dejar secar unos minutos, y a continuación utilizamos el pincel plano que tengamos o de sierra para diluir o difuminar esas líneas que estamos marcando. Con el diluyente para esmaltes, ya veis que en este vídeo lo he utilizado se utiliza casi prácticamente para todo tipo de efectos. Es genial porque nos va a permitir que difuminemos esas líneas que quedan tan marcadas. Dejamos secar durante aproximadamente una hora, y para darle otro tipo de tonalidad o de color vamos a utilizar de nuevo oil brusher. Los oil brusher ya sabéis que es pintura al óleo, que viene en esos botecitos, que viene con ese pincel aplicador que veis, y que nos va a resultar de una manera muy sencilla el aplicar los escurridos. Y vamos a actuar de la misma forma, dejamos secar entre 5 o 10 minutos, y a continuación utilizamos igual el mismo pincel que habíamos utilizado antes, pues lo volvemos a utilizar también, evidentemente humedecido con el diluyente para esmaltes, el AMIC 2018, y le vamos dando pasadas para difuminar todas esas líneas verticales que, bueno, visto así pues no queda tan bien, pero con las repetidas pasadas que le vamos a dar, pues esa difuminación de líneas va a quedar genial para esa suciedad arrastrada por la lluvia. Vamos con el siguiente paso, que va a ser suciedad. Ya sé que la mayoría de nosotros vamos a tener cierto aversión o miedo a aplicar suciedad a las maquetas, barro, tal. Pero bueno, no hay que quitarse ese miedo y hay que probar cosas nuevas. Te puede salir bien o mal, pero seguramente que en la próxima que hagas te saldrá mejor. Vamos a utilizar los splashes o salpicaduras mezclado con diluyente, pues también como al 50% aproximadamente, para crear esos efectos de suciedad acumulada en ciertas zonas del tanque, y para darle también pues más realismo, para resaltar a lo mejor algún detalle de parte de la equipación del tanque que queramos. En definitiva, que no parezca una maqueta de plástico, ¿vale? Y que quitemos esa sensación de tener un juguete entre las manos, y que sea una miniatura de un vehículo a escala real. La suciedad está ahí porque si veis documentales, y yo veo un mogollón de documentales de la Segunda Guerra Mundial, os daréis cuenta, incluso de la Primera Guerra Mundial. Bueno, en la Primera Guerra Mundial yo creo que el tema del barro era, con el tema de las trincheras y todo esto, era brutal. Pues los tanques están guarros, están sucios, posiblemente llevarán, la mayoría de los que hemos visto en muchos escenarios, más barro de lo que le podamos añadir nosotros, y es importante que pues apliquemos también pues con cierto cuidado. Luego, una vez que hayamos aplicado con esa mezcla que hemos hecho con el diluyente, pues otra vez aplicamos el mismo proceso que hemos aplicado en los otros efectos. Diluyente AMIC 2018, diluyente para esmaltes, mojamos un pincel y le vamos dando pasadas de la forma más o menos natural que nosotros veamos, para retirar esa mayoría de exceso. Hay que dejar que seque, y una vez secado os daréis cuenta que no tiene nada que ver el efecto que se queda y esa simulación de polvo, que a pesar de que, por ejemplo, en esta maqueta no he utilizado pigmentos, nada, solamente he utilizado algo parecido de tamilla para el cañón, el efecto que va a quedar es de que hay polvo ahí en esas zonas, como veis, que estoy aplicando alrededor
la torreta. Fijaros las marcas que he hecho de óxido, cómo se ven los wash en los agujeros de la torreta. Pues bueno, vamos quitando esa mayoría de suciedad acumulada que hemos dado con el splashes o salpicaduras, que lo vamos a utilizar más adelante, más veces en este vídeo. Vamos a darle caña con el barro, vamos a ponerlo más sucio todavía, más guarro todavía. Eso ya depende del gusto de cada uno. O sea que no hay nada marcado, yo creo, por nadie de decir, pues esto así. Eso ya depende de cómo os guste. Como veis, yo le estoy dando bien de salpicaduras con el palillo y el cepillo y el pincel, perdón. Vamos a utilizar exactamente los mismos productos que hemos ido utilizando anteriormente para ensuciar la superficie y para que todo que sea homogéneo, ¿no? Que sean las mismas tonalidades de barro. Si utilizamos 3 o 4 partes distintas, pues lo mismo. Humedecemos la parte de abajo, la manchamos toda de barro con el 1751 y vamos a ensuciar también las ruedas. Hay que centrarse, pensar que la parte que está evidentemente más cerca de la tierra es la que va a estar más sucio. Por lo tanto, la zona inferior, la zona de las cadenas y de las ruedas es lo que va a estar más sucio. Y es lo que evidentemente vamos a tener que ensuciar más o guarrear más. Y vamos a utilizar el Heavy Mud que habéis visto, o el Heavy Earth, en todas estas zonas. Mientras esté húmedo el efecto, podemos retirarlo sin problemas con el diluyente para esmaltes. Qué mágico es el diluyente para esmaltes. Yo os juro que al principio de las maquetas, cuando estaba con Vallejo y todo esto, no lo conocía, el diluyente para esmaltes, pero es tan importante como tener el thinner normal que utilizamos a la hora de pintar el color base o mezclamos con otras cosas. Pues este diluyente para esmaltes, mientras el efecto que apliquemos de barro esté húmedo, que no se haya secado, lo vamos a poder retirar sin problemas. Una vez que ya se haya secado, ya está jodido el tema, ¿vale? Así que vamos a utilizar por eso los mismos, digamos, efectos que hayamos utilizado en el resto de la maqueta, pues para aplicar ese barro. Yo he utilizado aquí lo del palillo y el pincel, que la verdad es que no se me da muy bien. No sé si lo volveré a utilizar. Prefiero utilizar el dedo aunque me lo manche, o si no me pongo un guante, porque no le cojo yo el truquillo este del pincel. O incluso a lo mejor prefiero soplar con el aerógrafo, que lo habéis visto en otros vídeos. El pincel igual humedecido pues en el barro, y soplo con el aerógrafo sobre el pincel, y el pincel pues va a salpicar evidentemente pues en la zona que estemos apuntando. Para las ruedas hacemos igual, tienen que tener los mismos tonos y prácticamente la misma suciedad que toda la zona inferior. Y podemos quizás, a lo mejor para darle algo de contraste y de cambio, aplicar más suciedad en unas ruedas que en otras. Yo qué sé, eso según lo vayáis viendo. Antes de aplicar los siguientes efectos, pues siempre ya sabéis que tenéis que dejar. Pero mientras esté así humedecido y tal, pues podemos añadir más, podemos quitar, podemos hacer los cambios que nosotros deseemos. Vamos a seguir dándole más suciedad que hemos utilizado antes, que este es un barro, como veis, ya más barro, más espeso, que no hemos diluido ni nada y que lo aplicamos directamente con el pincel sobre la rueda. También lo podemos retirar el exceso que veamos, como siempre, con el tema del diluyente para esmaltes. La imprimación de las orugas, yo creo que siempre la he hecho así desde que lo vi en un vídeo o lo leí en algún sitio. Normalmente, bueno, al principio yo creo que no, pero ya desde hace tiempo sí lo imprimo como en color óxido. Porque luego, si te fijas en las fotos y los vídeos, es muy fácil que la cadena, sobre todo en los escenarios de guerra, pues se oxide por el tema del terreno donde esté, sobre todo si es un terreno que ha llovido y todo eso, pues es fácil que coja óxido. Y luego también le aplico una capa de chipping. Las orugas, como van en las ruedas, pues vamos a utilizar, efectivamente, lo habéis adivinado, los mismos efectos que hemos estado utilizando pues para ensuciar el tanque, para ensuciar la zona inferior, las ruedas y todo esto. Porque tiene que ir, ya os he dicho antes, todo en consonancia, ¿no? Si hemos utilizado 2 o 3 tipos distintos de barro, pues lo tenemos que hacer también en las orugas. Así que es importante que mantengamos, que tengamos ese récord como de las películas a la hora de aplicar la suciedad en las orugas.
Y las orugas, las de plástico, yo creo que al final... Fijaros que al final voy a preferir la que viene con tramos. Porque me he dado cuenta de que... Ya me había dado cuenta en vídeos anteriores a la hora de hacer carros, que cuando vas a colocar la oruga, la pintura, sobre todo si le das con pegamento o haces cualquier otra cosa, pues se va a cuartear y se va a despegar y va a quedar la oruga como el color original que trae de la maqueta. En lo que es en la parte esta, no, pero en la parte de, digamos, del cierre, donde haces el cierre de la oruga, pues eso de manipularlo, vais a ver cómo se van a ir quitando trozos de pintura y se va a quedar la goma, cosa que luego más adelante pues vamos a tener que disimular todo eso. Hemos terminado con las orugas, vamos con las manchas de aceite. Ojito aquí con las manchas de aceite, que bueno, igual se nos puede ir de la mano y podemos dejar manchurrón, y esto ya sí que es complicado de disimular o de quitar. Así que vamos a aplicar aquí la técnica de las manchas de aceite, de gasolina, con este dicho de menos es más, que hay que aplicarlo, yo creo, en la mayoría de las veces, y yo normalmente peco de eso. O sea, yo todo lo contrario, y luego claro, pues así me pasa, y algunas veces pues quedan los efectos como a mí no me gusta, pero no me importa que sea un fallo, porque es algo que lo dejo ahí. El fallo no intento, bueno, depende de cómo sea, intento corregirlo. En este caso es a lo mejor un poco más complicado, y me sirve para cuando vaya a hacer otro tanque acordarme de aquí, aquí pequé de exceso de manchas de aceite y de todo esto. Pues bueno, hay que tener cuidado con eso. Por cierto, joder, vaya clip que he metido aquí de sobrante. El tema de las cadenas, ¿lo veis? Que os lo estaba comentando. Pues se ha levantado, y aquí la forma de cerrarlo es con un destornillador, y que esté caliente, pues lo aplicamos en los cierres, se funde la goma y ya queda sujeto sin necesidad. Si no queréis usar Loctite, podéis utilizar eso, o podéis utilizar Loctite. Y por supuesto el mini aspirador, dejando la zona de trabajo de nuevo limpia. Lo que os decía de las manchas de aceite es que, bueno, pues quizás es bueno diluirlo con el diluyente para esmaltes, ir aplicando de menos a más. Siempre es mejor que pequéis de menos que de más, porque de menos siempre tenéis tiempo para añadir más aceite o más combustible, y de más es más complicado quitarlo. Estos ya son detalles por mi cuenta, que siempre me arriesgo con alguna cosa, y esas son pequeñas hojitas de árbol, como veis, secas, que he pensado que podrían quedar bien y dejarlas acumuladas en ciertas zonas del tanque. Luego utilicé cola blanca para, bueno, pues para integrar un poco de hierba, y también más que nada para tapar esa unión que hay de la cinta, y que para mí se nota en exceso. Queda muy unido, queda la goma tensa y bien, pero se nota como esa unión, o yo por lo menos lo notaba. Entonces, pues me sirvo muchas veces de estos medios, ¿no?, de árboles o ramas o hierba, para tapar los defectos. Con esto consigo tapar los defectos y aparte darle un toque, yo creo que más realista, a lo que es la zona de las orugas y de las ruedas. Con la hierba, ciertas hierbas, pues que se han quedado en las orugas y en las ruedas, y también tapar la parte de la calca de ese lado que veis que está tapada por ramas, pues es ahí donde se me rompió la calca, y es ahí donde está pintado con pincel, que no quedó mal, pero no me convencía del todo. Entonces siempre lo suelo hacer, aparte de que pues me gustaba, no me gusta a lo mejor cómo queda, y lo que hago es aplicarle pues estas ramitas o distinta vegetación para disimular otras cosas que no me gustan cómo han quedado. Y luego, pues si añado cosas nuevas como el alambre de espino o eslabones sueltos de la cadena, evidentemente aplicarle también suciedad, porque si hemos añadido algo nuevo, pues le tenemos que dar los mismos toques de suciedad que tiene antes. Pero fijaros, la hierba, pues yo creo que queda bien integrada, aunque lo otro que esté puesto es como de otoño, junto con las hojitas
que a no ser que sea un primer plano, pues es difícil verlas. Quizás por aquí arriba también de la escotilla tenía que haber puesto algunas hojas acumuladas. Se me hace un poco complicado porque eso sí que es pequeño, hay que pegarlo con cola blanca y como son tan chiquititas las hojas, pues se quedan pegadas a las pinzas. Pero bueno, pues es la primera vez que pongo esas hojitas, creo. No lo sé si lo habré puesto en algún vídeo. Y nada, aquí tenemos el resultado final del Tamiya, el T-34/85, tanque medio ruso, escala 1.35, un tanque que como os dije al principio, ha estado por ahí circulando en servicio en distintos países hasta el 2010. Supongo evidentemente con distintas modificaciones que se habrán ido haciendo a lo largo de los años, desde que se creó en 1944. Pero bueno, y fijaros cómo pues esas ramas que he puesto en el lateral, donde se me partió la calca por la mitad, por culpa mía siempre, el tema de las calcas es siempre por culpa mía, pues para disimular eso y que la pintura con el pincel no es que sea un artista, no es que sea Van Gogh pintando a mano a pincel, pues puse esas ramitas para disimularlo y al final pues más o menos parece que se integra todo. Si veis en la parte posterior, pues ahí veis un poco más acumulada la hierba, porque ahí está otra de las uniones de la cadena. Entonces al final es lo malo que tienen las orugas de goma, ¿no? Ese problema con la pintura. Prefiero quizás las orugas que vienen por tramos, que te trae un tramo el de arriba, el de la parte superior e inferior, y luego digamos los de los laterales, los de las esquinas, tienes que ir montando uno a uno, pero a la hora de pintar no te va a dar esos, o de manipular no te vas a dar esos problemas. Así que nada más, otro tanque ruso más a la estantería que ya tengo nueva para poner los modelos a escala 1.35, porque no cogen en donde tengo los vehículos, como coches o Humvees, a 1.35, no cogen los tanques porque son más anchos. Entonces, pues he tenido que poner otra estantería. Dejamos aquí el vídeo, espero que os haya gustado, que haya sido entretenido y nos vemos en el próximo vídeo. Chao amigos, cuidaros.